Aleluya. Yo os invito a que vengáis conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 2. Evangelio de Mateo capítulo 2. Y dice la palabra del Señor así. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Gracias, Padre. Esta es tu palabra, Señor. Esta es tu palabra, Señor. Los que tuvieron oportunidad de estar ayer en el seminario de Parra, el pastor Pedro Pablo Pedreño, pudieron escuchar una palabra donde el pastor diseccionaba cómo dos casas estaban reinando dentro del mismo reino. Y como la palabra decía que el reino de Saúl se fue debilitando mientras el reino de David se fue fortaleciendo. Y como la enseñanza era que al final la batalla la pelea Cristo, y como con humildad y dejando la batalla en la mano del Señor, al final se impuso el reino de David, ¿no? Que al final era el reino de Dios. Cuando yo escuché este mensaje ayer, pues la verdad es que me confirmó lo que el Señor me venía hablando durante toda la semana aquí en Mateo. En primer lugar, porque el Señor me ha combinado en el Espíritu a que comience a hablar de Jesucristo. Porque es verdad que en el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos paralelismos que nos hablan también de Cristo. David es una especie de Cristo, Moisés es una especie de Cristo, los profetas son una especie de Cristo, porque ellos traen el mensaje de Dios. Pero el Señor me ha combinado a que hable de Cristo, personalmente de Cristo, que comencemos a conocer a la persona de Cristo, la naturaleza de Cristo. Y en segundo lugar, porque en este pasaje, que fue el que el Señor ya me reveló allá el lunes o el martes, para que yo comenzara a estudiarlo, se habla igualmente de lo que habló ayer el pastor Pedro, que habló el Espíritu Santo a través del pastor Pedro Pablo, que es la existencia de dos reyes en un solo reino. Porque si aquí te das cuenta en el primer versículo que hemos leído en Mateo capítulo 2, lo que dice es que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días ¿de quién? Del rey Herodes. O sea que en la tierra había un rey, pero del cielo venía otro rey. ¿Y dónde venía ese otro rey del cielo? El Mesías, Jesucristo, venía a la tierra, donde están reinando los reyes de la tierra. Vemos cómo hay un rey que reina con miedo, con hierro y con espada en la tierra, que es Herodes, pero vemos que viene un rey que viene del cielo a ganar la batalla con su propia vida. Hay algo muy tremendo en las cosas espirituales, ¿no? Y la vida del cristiano, que el cristiano tiene que comenzar a entender desde muy temprano, ¿no? La mayoría de las guerras y de las batallas se ganan cuando uno es capaz de aniquilar al enemigo. Pero la batalla de la fe solo se gana cuando en esa guerra uno es capaz de morir a sí mismo. Es la única guerra, la única batalla en el mundo, en la humanidad, que se gana muriendo uno y no muriendo el enemigo.
¿Te das cuenta? Jesucristo ganó la batalla muriendo él en la cruz. Del mismo modo tú y yo tenemos que ganar la batalla como Jesús nos manda que la ganemos. ¿Cómo? Amando al prójimo, negándonos a nosotros mismos y muriendo a nosotros mismos en nuestra propia condición. No tenemos que aniquilar al enemigo para salir victoriosos. Para salir victoriosos tenemos que ser nosotros mismos los que muramos a toda condición. Y aquí vemos cómo hay dos reyes. Cuando Jesucristo nace, hay dos reyes. Un rey que es Herodes, que fue asesino y cruel, pero un rey que viene predicando de la gracia, del perdón y de la misericordia. Hoy vamos a comenzar a conocer a Cristo, o a conocer un poco más a Cristo. Así que ya sabemos que es el rey que viene en nuestra vida con gracia, con perdón y con misericordia. Herodes vino a reinar a una tierra en la que no había nacido, porque Herodes no era judío. Herodes no era de Jerusalén, Herodes no era de Samaria, no era de Judea. Herodes fue un rey impuesto por el propio imperio romano para gobernar en toda el área de Galilea, en toda el área de Judea, en toda el área de Samaria y toda esa zona, la zona bíblica. Así que Herodes vino a reinar a una tierra en la que no había nacido, pero Jesús nació donde él iba a reinar. Eso es muy importante. Jesús vino y nació donde él iba a reinar. Así que Herodes era un rey de circunstancias, pero Cristo vino a nacer al lugar donde él iba a reinar. Fíjate que Herodes había nacido en una ciudad que se llama Ascalón. Si tú estudias un poquito la vida de Herodes, sabrás que él nació en el año 60 y tantos antes de Cristo, murió en el año 4, o sea, vivió unos 73 años más o menos, o 77 años más o menos, y él había nacido en Ascalón. Fíjate, Ascalón es una ciudad que se encuentra por ahí, por la zona esa de Gaza, por la zona donde tú puedes ver donde existe ese conflicto entre Israel y la gente de los palestinos de Hamás, los terroristas de Hamás. Y tú puedes ver cómo ese territorio, históricamente, era el territorio que habían venido ocupando los filisteos. O sea que Herodes al final era un descendiente de filisteo. Y vemos como un filisteo está reinando en Jerusalén. No sé si eso te suena, pero es la pelea milenaria entre judíos y filisteos. Lo que pasa hoy en el siglo XXI es una guerra entre judíos y filisteos. Los que están en Gaza, ¿qué son? Los palestinos terroristas que no reconocen Israel, que no reconocen que la tierra le fue dada a Dios al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel es su pueblo, que los cristianos somos el pueblo también, porque hemos sido adoptados, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces estamos viendo como Herodes, un filisteo, está reinando un reino que no le corresponde. Pero sin embargo Jesús era judío, él venía de judíos y él nació en Belén de Judea. O sea que él había venido al lugar al que él tenía que venir. Vemos también como Herodes fue levantado rey de toda Galilea, de Samaria, de Judea y de todos los territorios judíos. Y vemos cómo él fue rey en toda esa área, porque él se impuso por la fuerza de las armas y por el respaldo militar que él recibió del Imperio Romano. Fue el Imperio Romano que lo puso allí como rey. Así que él no estaba allí porque voluntariamente la gente lo había recibido como rey. Él estaba allí porque él había sido puesto por las armas y puesto por la fuerza. Sin embargo, fíjate que Jesucristo, como dice el Evangelio de Juan, dice que él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. O sea que cuando Cristo nace y llega y crece y comienza su ministerio, no es recibido por los suyos y no es recibido ni siquiera en su propia tierra. A la vista de este panorama, la pregunta es, ¿tú quién crees que en ese momento era más fuerte? En ese momento, ¿quién era más fuerte? Aparentemente, ¿quién era más fuerte? ¿El gran rey Herodes o el Jesús recién nacido? El bebecito. ¿Quién es más fuerte, mi nieto o yo? Ahora nos subimos a un ring, mi nieto y yo, ¿quién gana? Amén. Claro, porque eso es lo que aparentemente se ve, ¿no? Eso es lo que el bebé pequeñito y el bebé grande. Herodes tenía todo el potencial militar, él usaba de todo tipo de violencia para mantener su reino. Sin
Sin embargo, Jesús nunca hizo manifestación de violencia para mantener el reino. Sin embargo, Él es el rey que fue llamado a reinar en el mundo. En un mundo como este, esto tiene aplicación para nuestros días, porque en un mundo dominado por la violencia, por la inseguridad, por el miedo, por la muerte, Dios el Padre busca gente que lo busque a Él, que busque a su Hijo. Dios el Padre está mirando en el mundo a ver qué gente es la que está buscando a Jesús, más allá de las circunstancias propias de este mundo. Dios el Padre está buscando gente que esté pendiente de las señales. Y es aquí donde aparecen estos magos que venían de Oriente y que la tradición religiosa ha convertido en los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, nombres que no aparecen en la Biblia en ningún momento, ni siquiera el número de los reyes tampoco aparece en la Biblia, solo habla de unos magos que vinieron de Oriente. Y me llama mucho la atención ver cuál era la actitud, el comportamiento, el testimonio y lo que estos magos, que ahora veremos quiénes son, estaban buscando, estaban viendo, o qué señales estaban siguiendo. En primer lugar, ¿quiénes eran estos magos? Vamos a estudiar un poquito eso. Estamos en la escuela bíblica, vamos a estudiar un poquito eso. En primer lugar, no nos consta que fueran 3, porque la Biblia nos dice que fueran 3. Como mínimo eran 2, porque habla en plural. Pero de 2 hasta infinito podían ser los que fueran. No sabemos los que eran. Tampoco ni siquiera la Biblia dice cómo llegaron hasta Jerusalén. Presumimos que si venían desde Oriente y atravesaron el desierto, parece que lo más normal en ese tiempo es que se utilizara camellos, pero la Biblia no lo dice. Así que no lo podemos afirmar tampoco. El hecho de que ellos hicieran 3 regalos a Jesucristo, regalos de los que hablaremos ahora, no significa que hubiera un rey por cada regalo. Porque fíjate que del texto que hemos leído en Mateo capítulo 2, vemos cómo le ofrecieron, en primer lugar, oro, luego incienso y luego mirra. Entonces eso significa que cuando le ofrendaron, le regalaron a Cristo, a Jesús nacido, le regalaron oro, estaban reconociendo el resplandor, el valor del rey, de su reinado. Cuando le regalaron incienso, estaban reconociendo que ese era el rey del cual se esperaba, o sobre el cual se esperaba que hubiera oración y adoración, porque el incienso revela eso. Cuando encendían incienso, lo que hacían era una manifestación simbólica de adorar y de orar a Dios y de buscar a Dios. Y cuando le ofrecieron mirra, ni más ni menos lo que estaban haciendo era profetizándole el final que Jesucristo iba a tener, porque la mirra es un componente que se utiliza incluso en estos tiempos, pues para embalsamar a los muertos. O sea que de alguna manera lo que ellos les estaban diciendo era: mira, te traemos oro porque el oro revela y simboliza que eres el rey. Traemos incienso porque a ti hemos venido a orar y a adorarte. Pero también traemos mirra porque tú eres el que ha de morir por la humanidad. Fíjate que la primera ofrenda que Dios espera, y es la primera ofrenda que estos magos hicieron a Dios, fue la ofrenda de su propia persona. Porque antes de que ellos ofrecieran esos regalos, lo primero que ellos ofrecieron fue su presencia delante de Él, buscar la presencia delante de Él. Es la propia persona delante del Rey la primera ofrenda que el Rey espera. Por eso es tan importante que tú y yo comprendamos esto en este tiempo. La primera ofrenda, más allá del dinero, más allá de las cosas materiales, más allá de lo que tú puedas llegar a tener a la iglesia o bendecir a la iglesia con cosas materiales, más allá de eso, la primera ofrenda que Dios espera es que tú vayas delante de su presencia. A partir de ahí nace todo. Esa es la primera ofrenda. ¿Os acordáis? Hace poco prediqué un mensaje que se llamaba ofrenda anónima. Las ofrendas que no llevan a las personas detrás de ellas son ofrendas anónimas que no tienen ningún valor. Así que estos magos hicieron el sacrificio de desplazarse desde un lugar muy lejano para estar y buscar y estar en la presencia de Dios. La segunda ofrenda que Dios espera de nosotros, y que no tiene sentido si la primera no está delante de Él, que eres tú mismo, es aquella que revela y declara lo que para ti es el Rey. Por eso no vale cualquier ofrenda.
Por eso cada domingo, cada día, o cada encuentro, cada culto, cada reunión o cada retiro, la ofrenda es distinta. Tú tienes que pedirle al Señor, Señor, ¿cómo quieres que yo te honre? Porque como tú quieras que yo te honre, es como tú quieres que yo te vea hoy. ¿Cómo lo veía la viuda que echó las dos blancas? ¿Cómo veía a Dios? ¿Cómo lo veía a Dios? ¿Cómo le honró ese día? Al final, la ofrenda hablaba de lo que para ella representaba a Dios, ¿no? Eso es lo importante. La ofrenda, primero hemos dicho que eres tú. Pero en segundo lugar, la ofrenda, el regalo que tú le traes a Dios, tiene que hablar de qué significa para ti Dios. Y por eso la ofrenda no puede ser 5 euros todos los domingos, ni $1.000.000. Porque eso es demasiado vulgar como para hablar así con Dios. No, Dios no necesita nada de eso. Ni siquiera la iglesia, porque hasta la iglesia la sostiene Dios. Y esto es un ejemplo vivo nosotros de cómo el Señor nos ha sostenido y nos ha permitido que nos vayamos al garete, aun en situaciones extremas y de estrechez. Aquí seguimos de pie, porque el Señor nos ha sostenido. Amén. Entonces tú no puedes decir, bueno, pues mi ofrenda para Dios va a ser 5 euros todos los domingos. No, porque un domingo serán 5 euros y otro domingo no será nada. Otro domingo serán tus lágrimas. Porque el Señor a lo mejor lo que quiere ver ese domingo es tu corazón quebrantado como ofrenda a Él. Entonces lo que no podemos hacer es mecanizar en un ritual, en un ceremonial religioso, lo que es la ofrenda para nosotros. Por eso es tan importante que uno se pare delante de Dios y diga, Señor, ¿cuál es el regalo que tú quieres hoy? ¿Qué quieres que te regale? Y de repente mientras estás sacando la cartera, el Señor dice, no, yo quiero tu corazón. Yo quiero que me dediques 2 minutos más en las mañanas a buscarme. Yo quiero que te arrepientas de esto porque metiste la pata, ofendiste a alguien, le partiste el corazón y de repente tú no te diste cuenta. Yo el otro día predicando metí la pata. Hice una expresión que yo la hacía general, pero al señalar a una persona, yo durante toda la semana estaba pensando, digo, esa persona pensará que me estaba refiriendo a ella. Porque yo hablo muchas veces en términos genéricos, ¿no? Yo le dije a una persona el otro día, lo señalé, pero no me refería a ella. Yo dije, mírate el Sálvame, que te vas a dar cuenta que hay gente más imbécil que tú. Y esa persona pudo pensar, me está llamando imbécil a mí. No la estaba llamando imbécil a ella, me refiero a tu genérico, ¿no? Y luego rectifiqué y dije, más imbécil que yo, para que nadie se sintiera molesto. Y yo estaba toda la semana pensando, digo, esta hermanita se ha enfadado, habrá pensado que es que yo pienso que es una imbécil y le estoy diciendo, mírate la tele para que veas que es más imbécil que tú. No es eso. Entonces de repente yo me di cuenta de eso, yo le pedí perdón al Señor y ahora le pediré perdón a la hermana si ella entendió eso, porque además está aquí. Le pediré perdón a ella también si ella entendió eso, pero no era eso lo que yo quería decir. Entonces de repente yo ofendí y yo vengo delante del Señor y digo, Señor, ¿cuál es la ofrenda de hoy? Y el Señor me dice, arrepiéntete de eso, esa es la ofrenda que quiero para hoy. Pues yo me arrepentí. ¿Vale, hermanita? No era por ti. ¿Tú lo entendiste bien o...? Bueno, pues yo sentí esa carga ahí, no me refería a ti, era un tú general, cuando dice, te das cuenta que hay gente más imbécil que tú, pero no que tú, no, sino que tú, ¿no? Yo el primero, pues soy el más imbécil de todos, gloria a Dios. Aleluya, dice por ahí, gloria. Amén, lo estamos arreglando. Así que la primera ofrenda que le llevaron los magos fueron ellos mismos. Y la segunda fue lo que para ellos significaba ese niño. Y nuestro comportamiento tiene que ser así. ¿Qué significa para ti Jesús? Te vuelvo a decir que no te estoy hablando de dinero. Hombre, habrá un día que de repente el Señor dirá, a ver si este hermanito que me llora tanto, a ver cómo me responde. A ver a lo que está dispuesto a renunciar. Entonces a lo mejor te hablará de dinero, te hablará, no sé, pero eso es una cosa tuya con Dios. Yo no te voy a decir qué tienes que ofrendar, porque yo no soy el que te lo tengo que decir. Tú tienes que buscar de Dios. Amén. Entonces de repente amamos mucho a Dios, queremos mucho a Dios, pero luego hay que hacer un sacrificio y ahí somos probados. Ahí somos probados. Entonces, ¿amamos a Dios o no lo amamos? ¿Por qué razón hacemos las cosas? ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo no las hacemos?
Bueno, hemos visto que los magos se ofrecieron ellos como ofrenda y luego dieron su ofrenda. Y en esa ofrenda ellos le dijeron a Jesús, yo te veo así, yo te veo, Jesús, te veo oro. Yo te veo adoración, yo te veo oración, Señor, yo veo tu muerte como una muerte que va a justificar los pecados de muchos. En segundo lugar, mira, los magos no eran reyes. Otro error de la tradición, a los magos se les ha terminado llamando reyes magos. Pero los magos no eran reyes, porque la palabra no dice que fueran reyes. La verdad es que la palabra no habla mucho de ellos, ni de su procedencia, ni de su condición, ni de lo que eran. Podemos sospechar algunas cosas, pero hay una cosa que sabemos perfectamente, que no eran reyes, porque si fueran reyes ya la palabra se hubiera preocupado de decirnos los reyes magos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando ellos hablan con Herodes, no reciben el tratamiento de un rey. Cuando un rey visita a un rey, no es recibido con el protocolo del rey. Y ellos no fueron tratados con el protocolo del rey. Y en tercer lugar, no eran reyes porque un rey nunca reconoce a otro rey. Y el hecho es que tú lees en el versículo 2, versículo 1, versículo 2 de Mateo capítulo 2, y tú ves que ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos que estaban buscando al rey. Pero ellos no eran reyes. Ellos venían ¿a qué? Mateo 2:2 dice, venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Te garantizo que ningún rey adora a otro rey. Dos reyes se pueden encontrar si son de distintos reinos, pueden tener un protocolo de respeto, recibirse el uno al otro, pero ningún rey va a adorar a otro rey. Ni siquiera en este tiempo eso ocurre. Cuando el rey Felipe VI ha estado esta semana en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, dando un discurso, él ha recibido un tratamiento protocolario como rey, pero nadie le ha adorado. Ahora estos venían a adorar, ¿por qué? Porque su condición está por debajo del rey. También se habla, o han hablado, los que entienden de estas cosas, y también podemos deducir de la palabra, que estos magos no eran astrólogos. De hecho, la astrología es condenada en la propia palabra. Si tú lees en Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 17, tú vas a ver ahí cómo el Señor condena la astrología, porque al final la astrología es una forma de idolatría, donde la gente adora a la luna, a las estrellas, al sol y a no sé cuántas cosas más. Entonces la palabra condena la astrología. Estos magos no eran astrólogos. Probablemente ellos sí eran una categoría de científicos de ese tiempo. No eran astrólogos, probablemente eran astrónomos, que es una cosa muy distinta. Los astrólogos son los que leen las estrellas y utilizan eso como para leer el futuro, lo cual es algo absolutamente diabólico. Así que deja ya de leer el horóscopo por la mañana. Que te conozco, que lo sé. ¿No? Deja de leer el horóscopo porque eso es astrología. Eso es idolatría y darle crédito y tener fe en quien lee las estrellas. Muchas gracias, Josué. Dios te multiplique y te guarde. La astronomía es otra cosa. Los entendidos creen que estos magos eran unos sabios del Oriente empeñados en estudiar pues, el movimiento del universo. Y para tú conocer cómo se mueven las estrellas, no te puedes andar mirando los pies todo el día. Tienes que mirarte ¿qué? El cielo. Si tú no estás mirando el cielo, tú nunca vas a ver las señales del cielo. Y en ese proceso de estudio, estos magos, estos científicos de aquel tiempo, estos sabios científicos de ese tiempo, vieron que se producía una señal que era muy distinta a cualquier otra señal que ellos hubieran conocido. Aquí se está hablando de una estrella. Los estudiosos de la palabra dicen que cuando se habla de estrella, no está hablando en los términos de estrella, en los términos que se entiende en la astrología. Y además, los astrónomos saben que las estrellas son una especie de puntos de luz que tienen una cierta cantidad de energía, de tal manera que esa energía cuando pasa un tiempo se consume. Es como si tú enciendes un fósforo y
y está iluminando mientras está encendido, pero llega un momento que se consume la maderita, te queman las uñas, entonces ya ahí se apaga, ¿no? Y esta estrella no parece que fuera una estrella normal. Algunos escatológicos estudiosos de la Biblia hablan de que muy probablemente esta estrella sería un ángel, porque hablan de que una estrella que se te muestra, que se te revela, que tú ves, que se mueve para que tú la sigas y que de repente se para sobre un punto, no puede ser una estrella al uso, no puede ser una estrella de la que tú y yo podemos ver cuando salimos al campo, porque en la ciudad no se ven estrellas, hay tanta contaminación, no se ven las estrellas. Pero cuando tú sales al campo y miras, dices, anda, sí hay estrellas ahí detrás del humo. Esas estrellas se consumen. De hecho, tú y yo podemos ver muchas estrellas que ya no existen. ¿Sabías eso? Tú y yo estamos viendo estrellas que no existen. Porque hay estrellas que están a tantos años luz de distancia nuestro, que cuando nosotros estamos recibiendo la imagen de esa estrella se consumió hace tiempo. Ya no existe. Pero sí llega la imagen de su refulgir, ¿no? De cuando brillaba. ¿Tú te imaginas que nosotros pudiéramos ver, imagínate que te vas a 10.000 años luz de distancia de la Tierra y pudiéramos ver, por ejemplo, la Edad Media? Pudiéramos ir a la Tierra y tuviéramos una visión tan potente que viéramos la Edad Media. Bueno, pues mientras nosotros estuviéramos viendo la Edad Media, el tiempo transcurrido de esos años luz desde que yo veo hasta que eso se produce, probablemente ya ha pasado un siglo ahí detrás. Porque ese es el tiempo que tarda en llegar a mí la imagen. Si está a 10.000 millones de años luz, no sé si me estoy liando o te estoy liando a ti más. A lo que voy, la estrella parece ser que era un ángel. Eso es lo que sostienen la mayoría de los estudiosos de la escatología bíblica. La escatología, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es? Sí, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa, la escatología son los que estudian la parte de atrás de la Biblia, los secretos, los misterios. ¿Qué significa eso? La revelación profética de las cosas, todo eso, más o menos, ¿no? Entonces ellos investigan, oran, sienten revelación y dicen, eso tuvo que ser un ángel guiándolo. Yo me imagino que estos magos que eran astrónomos y llevaban toda la vida mirando al cielo, era la primera vez que ellos se movían siguiendo una estrella, porque las estrellas no se mueven. Las estrellas están en el mismo sitio siempre, hasta que se consumen. La luna está en el mismo sitio, el sol está en el mismo sitio, no se mueve. Lo que se mueve es la Tierra, ¿sí o no? Es la Tierra la que da la vuelta, ¿no? Al sol, por eso hay estaciones y todo eso. Pero algo debieron ver estos magos sabios para decir, ojo, eso que estamos viendo no es normal. Eso que estamos viendo no es normal. Y cuando vieron que se movió, eso les movió a seguirla. Y esto es lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Que cuando tú veas la señal, tú le sigas. Porque tú vas a vivir una vida normal, una vida diaria y cotidiana normal. Pero si tú estás pendiente del cielo, de repente el Señor te va a dar una muestra del cielo a la que tú vas a tener que seguir. Aleluya. Ahora, viendo y repasando esto que acabamos de hablar, vemos cuál era la actitud de estos magos. En el versículo 1 y el versículo 2 podemos ver que su actitud respecto de Jesús era 3 comportamientos distintos. Primero que hicieron, primero buscaban, se pasaban el día mirando al cielo. Yo me imagino que estos tenían una hamaca allí, un sistema para estar tumbados de noche y se pasaban el día mirando al cielo a ver qué veían allí, moverse. Horas y horas mirando estrellas, mirando la disposición de las estrellas, si las estrellas hacían dibujos, cómo estaba la luna hoy, si estaba llena, si no estaba, si estaba que parecía una uña, cómo estaba. Si de repente veían pasar cometas o estrellas fugaces, pero ellos estaban todo el tiempo mirando. Ellos estaban buscando, no dejaban de mirar, no se cansaban de mirar. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí, que no te canses de buscar. Porque tú vas a estar mirando y tú vas a estar mirando al cielo y vas a estar diciendo, Padre, ¿y dónde está? ¿Y qué haces? ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Y qué llamamiento tienes para mí? Y Señor, y mira, a ver qué pasa. Uy, yo estoy viendo esto igual que lo vi ayer. Y estoy viendo esto igual que lo vi ayer. Y mi vida de hace un año hoy es igual. Pero ¿sabes qué? De tanto buscar, de repente el Señor te va a mostrar algo a lo que tú vas a seguir. Así que lo primero que hicieron estos hombres fue buscar y no cansarse de buscar.
En segundo lugar, ¿qué hicieron? Ya lo hemos visto antes, ellos le ofrendaron. Primero buscaron, pero cuando encontraron a Jesús, ¿qué le dieron primero? Su propia vida, su propio esfuerzo y la propia ofrenda que ellos entendieron que significaba para ellos Jesús. Y en tercer lugar, ¿qué hicieron? Le adoraron. ¿A qué vinieron ellos? A adorarle. Mateo 2:2, ¿qué dice? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Ustedes creen que estos magos, que estos científicos, astrónomos de ese tiempo, se pasaban el día adorando estrellas? ¿Que adoraban a la luna? ¿Que adoraban al sol? ¿Que cualquier lucecita que veían en el cielo la adoraban? No, vieron algo especial, vieron algo distinto. Del mismo modo, usted y yo no podemos pasarnos la vida adorando cosas que nada tienen que ver con Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad, y solo de Cristo, de esa manera. Ahora, pero fíjese una cosa, porque a veces los cristianos tenemos un sentido de nuestra vida cristiana excesivamente espiritual en todo tiempo. Y los cristianos como usted y como yo vivimos en un mundo en el que tenemos que desenvolvernos de la mejor manera posible. Porque mientras los magos buscaban, ofrendaban y adoraban, ellos tuvieron que enfrentar situaciones de la vida real. Situaciones que usted y yo tenemos que enfrentar todos los días y que nos van a poner a prueba muchas veces en nuestra fe y en nuestras cosas. Mire, por ejemplo, los magos. Ellos estaban en el territorio donde había nacido Jesús, pero ellos no pertenecían a ese territorio. Dice la palabra que ellos vinieron de Oriente. Parece ser que el término que ahí se utiliza en griego se refiere al lejano oriente. El lejano oriente en ese tiempo no era Japón todavía, ni era China. El lejano oriente en ese tiempo era Persia, lo que hoy es Irak. Era lo más al oriente de lo que en ese tiempo se tenía conocimiento por el conocimiento humano. Así que ellos venían de un lugar que era Irak, que no tenía nada que ver con la tierra prometida, ni con Jerusalén, ni con Samaria, ni con Judea, ni con nada. Pero ellos se movieron de su lugar para encontrarse con el Salvador. Esto nos enseña que tenemos que seguir a Cristo hacia donde Él nos guíe. Tenemos que estar muy pendientes a donde Él nos quiere guiar. Después el pastor va a estar predicando de llamamiento. Yo prediqué de llamamiento estos 2 domingos atrás. Pero esto es el llamamiento, seguir a Cristo donde Él nos quiera llevar, donde Él nos quiera guiar. Tenemos que estar muy despiertos de ver esa estrella. Tenemos que estar muy vigilantes. Usted va a pasar días, quizá meses, le digo más, quizá años, pero un día Dios le va a mostrar una estrella especial, que no es la estrella que usted ve todos los días. Y usted tiene que estar pendiente y tiene que estar buscando y no cansarse. Así que usted tiene que ir donde Dios le guíe. A veces le guiará a ser pastor, otras veces le guiará a otras cosas. No todos los llamamientos son para pastor. A veces el Señor te va a guiar a entrar en territorio enemigo, pero no tengas miedo, porque Dios está sobre ti. Cuando tú sigues a la estrella que sirve de señal de Dios, la estrella va a estar sobre ti. ¿Dónde se pararon los magos? Donde se paró la estrella. A veces queremos ir más allá de lo que Cristo nos quiere llevar. Pero los magos eran inteligentes, estos no se pasaron de frenada. Siguieron a la estrella mientras se movía la estrella, pero cuando la estrella se paró, ahí se quedaron. Y de repente se dieron cuenta que ese no era el lugar donde ellos vivían. Ellos entraron en un lugar donde había gente desconocida para ellos, gente de distinta condición que ellos, probablemente gente de distinta raza que ellos, gente que hablaba otro idioma distinto a ellos. Pero ellos fueron hasta donde Cristo les guió. De repente hay muchos cristianos, a veces nos ha pasado en algunas temporadas de nuestra vida, sobre todo al principio, cuando tenemos menos conocimiento y tenemos menos formación, ¿no? Pero de repente hay cristianos que quieren encontrarse con Cristo en su propio territorio y en sus propias comodidades. Estos tuvieron que abandonar todas sus comodidades, todo lo que ellos conocían, todo lo que era reconocible por ellos, y desplazarse a un lugar donde Cristo estaba y los llevaba y los guiaba. Así que a veces vamos a tener que hacer ese tipo de sacrificios si queremos seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo no es decir, es que yo amo a Cristo, es que yo amo a Dios. No, es que no es eso, es que la actitud de tu vida demuestre lo que tú estás hablando.
Amén. Y si reconocemos en Cristo al Rey, tendremos que seguir al Rey donde el Rey nos lleve. Y saber y confiar y entender que el Señor nos va a guardar y nos va a proteger. Salmo 91 que dice: quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? ¿Dónde estaban habitando esos magos? A la sombra del que le estaba guiando. Y ellos moraron allí el tiempo que tuvieron que estar, el que fuera, el que el Señor les guió. Los magos tuvieron que recorrer un largo camino desde Oriente hasta Jerusalén, entrar en un territorio hostil, mezclarse con los que no eran como ellos para poder encontrarse con Jesús. A veces usted y yo no lo tenemos fácil para encontrarnos con Jesús, pero usted tiene que acordarse de algo, que el Señor está con usted. Y aunque haya dificultades, el Señor está con usted. Así que estos magos, fíjate, además de buscar, de ofrendar y de adorar, enfrentaban las situaciones prácticas de la vida, de adorar a aquel que decían que era el Rey. Y tuvieron que desplazarse unos cuantos kilómetros. Desde Irak hasta Jerusalén hay unos cuantos kilómetros, desde Persia. Luego te lo mira en el mapa. Hay una segunda cosa que los magos hicieron en su vida cotidiana de esos días, además de buscar, ofrendar y adorar, que eso era la parte espiritual, ¿no? Porque aquí estamos entendiendo eso. Hay una parte espiritual en nuestra vida cristiana que es buscar, ofrendar y adorar, y otra que es nuestra vida diaria en este mundo, donde tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos enseña y cómo el Señor nos guía. Así que los magos, fíjate que también escucharon al mundo y a los gobernantes del mundo, pero ni les creyeron ni les obedecieron. Si usted y yo somos cristianos, somos hijos de Dios, estamos buscando de Dios, estamos dándole nuestra vida a Dios y estamos adorando a Dios, al mismo tiempo no podemos estar creyendo al mundo y obedeciendo al mundo. Y usted verá aquí cómo los magos son llamados por Herodes. Dice que Herodes les habla diligentemente para indagar a ver qué información estos magos le daban acerca de Jesús, y le engañó, porque el diablo siempre engaña y dice: no, decirme dónde van a hacer ese Mesías, ese Jesús, porque yo también voy a ir a adorarle, Y los magos, ¿qué hicieron? ¿Usted ve que los magos en ese versículo entablaran alguna conversación con Herodes? No. Los magos hablan en el versículo 2, pero si tú te vas al versículo 7, dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adoren. Dice el versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se refiere en este caso a Herodes, pero no conversan con Herodes. ¿Sabes qué? El diablo va a venir cada día de tu vida a hablarte, incluso hasta convencerte con la palabra, como trató de hacer Satanás con Jesucristo en el desierto, a tratar de convencerte con versículos. El diablo te va a decir que tú puedes estar en el mundo y puedes estar adorando a Dios al mismo tiempo. Y el diablo te va a decir que dónde está tu fe. Y si tú le dices al diablo dónde está tu fe, él va a hacer todo lo posible para matar tu fe. Pero aquí ves que los magos son verdaderamente gente sabia. Ellos se limitan a escuchar, pero no le contestan ni conversan con Herodes. No le dicen: bueno, aquí, ¿ti qué te importa, Herodes? Si yo sé que tú, en cuanto te digamos dónde está Cristo, lo vas a matar. No, ellos no entran en ningún tipo de disputa con Herodes. No entran en ninguna conversación. A veces el diablo tiene como estrategia distraernos con conversaciones y situaciones tontas. De repente te sucede una cosa en la mañana y llega la noche y todavía estás pensando en ello. De repente tuviste un pequeño incidente y llegan las 11 de la noche y todavía estás dándole vueltas a aquello que pasó y perdiste un día entero de adorar al Señor, porque dejaste que la amargura o el incidente llenara tu corazón. Entonces fíjate cuál es la actitud de estos magos en esta situación. Primero, ellos escuchan al mundo y a sus gobernantes. En este caso, en términos espirituales, el diablo nos habla. Y tú no puedes dejar de escuchar al diablo, porque si el diablo te habla, te habla. No somos sordos al diablo.
Ahora, una cosa es que escuchemos al diablo y otra cosa es que creamos lo que el diablo nos dice. Tenemos que ser como estos magos. No creyeron ni una palabra de lo que dijo Herodes, pero se callaron y no le dijeron nada. Y luego Herodes les mandó una instrucción y le dijo, id a ver dónde ha de nacer y venís y me lo contáis. Les mandaba a hacer algo. ¿Los magos hicieron eso? No. O sea que el mundo nos va a hablar, no vamos a poder dejar de escuchar el mundo, pero usted tiene que educar su corazón para no creerle al mundo, solo creerle a Dios. Y en segundo lugar, el mundo le va a mandar a usted a hacer cosas, pero usted tiene que aprender a que no tiene que obedecer al mundo. El mundo muchas veces le va a pintar de color de rosa las cosas, para que a usted le parezcan amables, para que a usted le parezca extraordinario, y para que usted primero se las crea y luego le obedezca. Ayer pude vivir una situación allí en Parra que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque vemos cómo el diablo mueve las cosas de Dios para engañarnos y llevarnos a perdición. Y pude ver como una persona que no había estado en la mañana en el seminario y tampoco estuvo por la tarde, casualmente solo apareció a la hora de la comida. Y más allá de que comió o no comió, me di cuenta que de repente se puso al lado de otra persona y sacó un cuaderno. Y yo veía que así, que no hacía más que escribir y anotar y explicándole y diciéndole y así. Yo no sabía muy bien, pero me llamó mucho la atención esa situación. Luego me di cuenta que esa persona le estaba vendiendo a la otra, que sí estaba en la iglesia, que había venido al seminario mañana y tarde, le estaba vendiendo una secta comercial de esa piramidal. ¿Usted conoce eso? ¿Cómo es? ¿Sabe lo que es eso? ¿No conoce las sectas piramidales, esas comerciales? Que le dice, si usted vende 5 carros de comida, le regalamos su carro. Entonces usted tiene que hacer adeptos y eso va haciendo una pirámide donde mucha gente es engañada. No sé si ustedes se acuerdan de Amway o de Telex Free, por ejemplo, que ha sido muy famoso últimamente, o de otros tantos estrategias del diablo. Cuando pudimos hablar con esa persona, dijo, no, pero si esto es bueno para Dios, porque ella va a hacer esto y ella lo que gane, ella va a poder dar su diezmo y sus ofrendas. ¿Te das cuenta? No, pero si esto es un trabajo, no, pero si esto es vender, no, si esto se vende y es un trabajo. Pero la tipa no estuvo en el seminario ni en la mañana ni en la tarde. Fue a la hora de la comida a vender su negocio. Muchas veces el diablo va a venir a venderte la moto, va a venir a venderte el negocio. Va a venir a decirte, oye, no importa que hagas un evento y vendas entradas, porque al final eso es bueno para el reino de Dios. Te va a decir, eso no importa, eso no está tan mal, no seas tan radical, no seas tan legalista, no seas tan fundamentalista. Mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, no te importe. Si al final vas a bendecir a Dios, vas a bendecir a la iglesia. Los magos escucharon, pero no creyeron. Y recibieron la instrucción de Herodes, pero la desobedecieron. Estamos llamados a desobedecer al mundo. ¿Estamos? Estamos mirando a los niños hoy. Estamos pendientes de los niños. El mundo y sus huestes van a querer indagar acerca de tu relación con Cristo. Y mira que dice que Herodes lo hizo con diligencia. ¿Sabe usted que Herodes era un tipo muy inteligente? De hecho, los historiadores lo dicen así. Herodes era un tipo muy inteligente. De hecho, él reconstruyó el templo de Jerusalén. Y él no era judío, él lo hizo para ganarse el favor de los judíos. Pero el tipo al mismo tiempo era muy cruel, era muy violento. Después podemos ver en el versículo 13 cómo se llama ese capítulo, la matanza de los niños. La matanza de los niños. Mira, hay una cosa muy importante de parte de Dios que le quiero decir. Yo sé que a veces los pastores nos ponemos pesados con esto de leer la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, de repente usted no se va a aprender de memoria la Biblia. De repente usted no se va a acordar de todas las cosas de la Biblia. De repente usted no va a acordarse de todos los versículos. De repente usted no va a tener una memoria como si usted estudiara una carrera, estudiara en la escuela. Pero el hecho de que usted lea la Biblia con cierta asiduidad va a abrir en usted un espíritu de entendimiento de las cosas de Dios. No porque exactamente usted se acuerde de un versículo que dice tal cosa y entonces usted lo cumple, sino porque eso le va a dar una inteligencia a usted espiritual, donde usted cuando escuche algo, usted no se va a acordar del versículo, pero va a decir, esto no es de Dios. ¿Me explico?
Eso es lo importante de la Biblia, que la Biblia no es un libro que te informa, es un libro que te transforma. Deja de ser un ignorante en un mundo gobernado por los reyes del mundo para ser un entendido en las cosas de Dios. A lo mejor no te sabes ni cuántos libros tiene la Biblia. O no te sabes si tiene el Antiguo Testamento tantos o cuántos, que sí lo sabemos porque ya Joseph nos lo explicó el otro día, el maestro. Amén. Pero cuando usted lee la Biblia todos los días, eso va a ser como que se le va a abrir a usted un entendimiento. Y poco a poco se lo va a usted abriendo. Y no es que usted se acuerde que 1 Corintios tal dice tal, y entonces me está diciendo y me está engañando. No, simplemente que en el espíritu usted va a entender que eso no es de Dios. Por eso hay tantas cosas en la iglesia de este tiempo que chirrían tanto. Usted se da cuenta y dice, bueno, pero si esto no es tan malo, si esto no está, ¿por qué no lo hacemos nosotros también? Si no parece que sea tan malo, pero hay algo ahí en el espíritu que hace, que chirría y dice, no, aquí no está, esto no es de Dios. Aquí la santidad de Dios no está manifestada, no está revelada. No, esto no. Y luego ya usted investiga si quiere. O le pregunta al pastor Roberto, que es el que más sabe de la iglesia, para que le busque el versículo. Pero en lo espiritual hay que tener una especie de... Leer la Biblia nos hace eso, tener una parabólica. Usted ha visto los radares, eso de... y ve la pantalla así dando vueltas, ¿no? En las películas de los barcos. ¿Usted ha visto eso? Pues de repente usted va a entender que ahí se mete un intruso espiritual de algo. ¿Sabe usted? Hay pastores, yo conozco pastores que tienen pirámides comerciales en su iglesia y se la venden a la gente de la iglesia. No, pero pastor, pero yo estoy ayudando a la gente a que se gane un dinerito, yo le estoy ayudando porque es que hace falta, que luego los diezmos, es que fíjese, es que esto, no, pero pastor, pero esto no es malo, y todo aquí la pantallita con el intruso. Por eso usted tiene que leer la Biblia. Lea algo de la Biblia todos los días. Que sea un versículo, un pasajito pequeño, algo que vaya haciendo que su radar espiritual esté cada vez más despierto y más sensible a lo que es de Dios y a lo que no es de Dios. Leer la Biblia le despierta a uno un sentido que le advierte de los peligros, de las cosas que no son de Dios. Y entonces ahí uno discierne cuando le está hablando Herodes o cuando le está hablando Jesús. Cuando le está hablando el diablo o cuando está hablando Dios. Qué lindo le hablaba Satanás a Jesucristo en el desierto, ¿no le hablaba lindo? Oye, Jesús, ¿tienes hambre? Pues mira lo que dice la palabra, pídele al Padre que te dé de comer, venga. Oye, mira, que tírate, que no te va a pasar nada, Él te va a mandar ángeles, anda que si se tira, se estrella. Tercera cosa. Creí que iba a ser más frío hoy. Me gusta mucho esta parte. Porque esta parte es con la que voy a terminar aquí. Fíjate que en el versículo 12, de Mateo 2, versículo 12, dice, pero siendo avisados, aquí ya habían visto a Jesús, se habían presentado delante de Él, le dieron los regalos, le adoraron. El versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación. ¿Por qué? Porque estaban en las cosas de Dios. Fueron avisados por revelación. Nadie le dijo, oye, 1 Corintios 15, 24 dice, no le hagas caso a Herodes. No, no dice eso. Es simplemente una percepción espiritual, extrasensorial. Una revelación que tú tienes y dices, no sé por qué, pero no. No siento de ir allí, pero no. ¿No ha estado usted a veces en lugares donde se ha sentido verdaderamente mal? Y usted no sabe por qué, pero usted se siente mal. Porque hay algo que no, como que le falta el aire en algunos lugares. Que siente, usted no puede explicarlo, usted no puede detallarlo, usted no le puede poner nombre a eso, pero usted se siente mal. Dice, yo me siento aquí mal, me siento aquí incómodo. Y de repente es una iglesia, pero te sientes incómodo. No, de repente es una discoteca, o es en mitad de la calle, o en un comercio que entras, pero sientes mal. A eso se está refiriendo esto, ¿no? Dice que ellos recibieron por revelación, que fueron avisados. Mira, el Señor, cuando tú tienes relación con Él, Él te va a avisar. Él te va a revelar.
De alguna manera te va a hacer entender. Por eso a veces nos salen las cosas mal, porque pese a las advertencias seguimos adelante. Pese a que sentimos como que no, pero nuestro yo dice que sí, o nuestra pasión dice que sí, o nuestro deseo dice que sí. Tenemos la advertencia, pero seguimos adelante. Y a veces metemos la pata por eso. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, dice, regresaron a su tierra por otro camino. Me gusta esta parte. Porque ellos vinieron por un camino para encontrarse con Cristo. Pero tú, una vez que te encuentras con Cristo, el único camino es Cristo. Ya no hay más caminos en el mundo que usted pueda recorrer, que tú puedas recorrer. Ya el camino es Jesucristo. Ni más ni menos. Usted ya no puede volver por el camino que vino. Usted regresará a su tierra como hicieron estos magos, pero ustedes ya no serán los mismos. Ustedes ya serán hijos de Dios. Y ahora el camino para todo es Cristo. Para el llamamiento es Cristo. Para ofrendar es Cristo, para amar es Cristo, para tener misericordia es Cristo, para amar al prójimo es Cristo. Ese es el camino, el único camino. Y termino con esto, que me tengo que ir a Parla. Aleluya. Vuelvo al principio. Estamos hablando de que vamos a conocer las características de Cristo. Me llama mucho la atención el hecho de que el primer apelativo que se utiliza con Jesús en los evangelios es Rey. Lo primero que le llaman a Jesús, aun siendo un recién nacido, es Rey. Los magos dicen, venimos a buscar al Rey. Esta es la cosa. Para nosotros, ¿qué es Jesucristo? Es lo mismo que para los magos. Uno a un rey se sujeta, uno a un rey se somete, uno a un rey le busca, uno a un rey le ofrenda con su propia vida, busca su presencia, uno a un rey le da y se entrega. Estamos conociendo a Cristo. Vamos a comenzar a conocer un poco más a Cristo. Hoy hemos aprendido que Cristo es el Rey. Después en la palabra se le habla de muchas maneras. Se le menciona de muchas maneras. Tiene muchos apelativos. Pero la primera cosa que se habla de Cristo, aun siendo un recién nacido, es que es el Rey. Así que si a través de esta palabra podemos entender que Cristo es el Rey y podemos vivir con Cristo como Rey, nos lucirá el pelo de otra manera. Fíjate que ayer el pastor Pedro Pablo hablaba de cómo el reino de Saúl se iba debilitando y el reino de David se iba fortaleciendo. Veíamos que el reino de Saúl era un reino de violencia, igual que el reino de Herodes. Y veíamos que el reino de David era un reino de humildad y que venció por humildad. Y que al final quien reinó fue David y no fue Saúl, porque Saúl fue desechado, como veíamos en la palabra. Del mismo modo aquí podemos ver igual. El reino de Herodes era un reino de crueldad y de violencia y de imposición por la fuerza. Pero el reino de los cielos que Dios quiere establecer, lo establece a través de un rey que se llama Cristo. Y si nosotros somos como estos magos, como estos príncipes, como estos científicos de Oriente, que miraban siempre al cielo, usted y yo estamos llamados a mirar siempre al cielo. Y estamos llamados a vivir como Cristo nos manda que vivamos vivir, que es en misericordia, en gracia y en santidad. Y quiere que le diga algo. Usted fíjese en el mundo de hoy, siglo XXI. ¿Le parece un mundo difícil? ¿Le parece un mundo violento? Yo creo que cada vez más violento, ¿no? Porque la violencia cada vez se ve más en la televisión. Estamos viendo cuántos Herodes hay cortando cabezas a Juan el Bautista, ¿no? Todos los días, todas las semanas es raro que no te ponga un vídeo cómo le cortan la cabeza a un cristiano. ¿Cuántos Herodes hay? ¿Se da usted cuenta? A Juan el Bautista, Herodes le cortó la cabeza. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo? Lo mismo. Estamos viviendo en un tiempo difícil. En un tiempo que se ha impuesto por el poder de las armas, del poder, del dinero y de la fuerza. Pero hay otro reino que se quiere establecer, al cual pertenecemos usted y yo, que es el reino de Cristo. Y en principio parece que somos más débiles, pero la palabra habla de que va a llegar un tiempo en el que todo gobernante y todo reino va a ser quitado y se va a establecer el reino de Cristo en la tierra.
Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que seguir confiando. Que aunque ahora estamos viendo al debilucho Jesús recién nacido frente al fuerte Herodes, será Herodes el que decaiga y Cristo el que suba. En Ageo 2:22 vemos como el profeta habla en la palabra de que todos los reinos serán revocados, derribados, para que se instale el reino de Cristo. En el Salmo 145:13 dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. En Lucas capítulo 1 dice y habla de Cristo y dice: su reino no tendrá fin. En Lucas 21 y en Mateo 24 habla de las señales antes del fin. Nosotros estamos viviendo y experimentando esas señales. Guerras, rumores de guerra, pestilencia, ébola, terremoto, muertes. 1 millón de personas morirán de ébola de aquí a diciembre. 1 millón de personas, ¿eh? ¿Es una pestilencia o no? ¿Hay terremotos? ¿Usted cree que estamos en guerra? Usted no se ha dado cuenta a lo mejor. Pero estamos en guerra. Ahora mismo hay una guerra en el mundo. Los franceses, los americanos y los ingleses están bombardeando Siria y están bombardeando Irak y toda esa zona. Y los otros cortando cabezas. Y llamando a gente a que ponga bombas y la guerra contra el terrorismo y toda la historia. Lo que pasa es que usted y yo estamos en Fuenlabrada, o en Móstoles, o en Madrid, y estas cosas las vemos por el telediario. Y parece que no hay guerra. Cuando la guerra no está en tu casa, parece que la guerra no existe. Pero ahora mismo el mundo está en guerra. Israel con los palestinos, en Ucrania hay una montada que alucina, los chinos con los rusos, y bombardeando. ¿Tú crees que estamos en guerra o no? Ya ni siquiera son rumores de guerra, ya hay guerra. Ya están bombardeando. Rumores de guerra es cuando hablan de ¿comenzamos la pelea o no la comenzamos? Hay tensión, pero es que ya están los aviones tirando bombas. Pero usted y yo tenemos que permanecer firmes en las cosas de Cristo. Porque nosotros hemos buscado a Cristo, nos hemos dado a Cristo y hemos venido a adorar a Cristo. Y el Señor nos ha mandado a amar al prójimo. ¿Usted sabía eso? 2 mandamientos os doy. Uno, amarás a Dios, y otro, amarás al prójimo. ¿Por qué nos mandará el Señor a amar al prójimo? Porque solo el amor es el único arma que nos dará la victoria. Así que usted va a ir viendo cuántos Herodes que matan niños van a ir cayendo. ¿Ustedes saben cuántos niños se han abortado en la última década en España? Abortados no naturalmente, sino de chicas de ir a abortar a propósito. Pues se habla de unos 100.000 más o menos. Y todo eso con el respaldo del Herodes de turno de cada nación. Esta semana se ha levantado un Herodes en este país que está permitiendo la matanza de niños, porque con una ley lo podía haber impedido. Así no estamos viviendo cosas muy distintas a las que vemos en la palabra. Yo veo a Inara, veo a mi nieto y digo: Señor, qué lindos bebés, qué lindo linaje, qué lindos descendientes. Amén. Jesucristo es nuestro Rey. Solo nos pide, número 1, que lo busquemos. Número 2, que nos demos a Él. Número 3, que lo adoremos. Número 4, que estemos en el mundo, pero no seamos del mundo. Número 5, que no creamos ni obedezcamos al mundo. Y número 6, que decidamos vivir caminando por el mismo camino de salvación que Jesucristo. Amén. Gracias, Padre de la Gloria.